soy Félix Medina. Actualmente estoy actuando como vicedecano en la Facultad de Medicina, en la Facultad Integrada, como ustedes saben, pero tengo una gran afición por ser la docencia de hace más de 30 años y también estoy en el Hospital Cayetano Heredia. De manera tal que es un tema que yo creo que es sumamente relevante, independiente qué especialidad o qué se haga. Yo creo que es una de las cosas que debe dominarse. Hay cosas endémicas que debemos saber. Y en la patología cardiovascular, definitivamente, la enfermedad hipertensiva es una cuestión endémica, lo será por muchos años y probablemente por muchas décadas y centurias, de manera tal de que debemos tener una apuesta al día de lo que tenemos en este momento. Quiero ver si me estoy bien con la pantalla, si se ve bien mi presentación. Listo. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, la idea es que hemos titulado esto como 5 puntos claves de la enfermedad hipertensiva o hipertensión arterial. En realidad es sumamente ambicioso este tema. Tienen ustedes el panorama de lo que puede significar la documentación que existe en los últimos, desde el año 1977, en que hay publicaciones de todos los países, todos los continentes, tratando de más o menos orientarnos. La más reciente ocurrió en el año 2023, en donde se hizo los lineamientos de la Escuela Europea sobre la enfermedad hipertensiva, pero hay ciertas discrepancias, ciertos puntos diferentes de vista, pero la intención es que en los siguientes 15 minutos tratemos de ver si podemos sintetizar toda esta cantidad de documentos que son bastante amplios. Y solamente para darles una idea central, en el año 77 del siglo pasado, evidentemente se postulaban otro tipo de estrategias terapéuticas y hoy tenemos una cosa mucho más esquemática y mucho más simple. Entonces, un poco es la intención de esta discusión esta tarde, de en 15 minutos tratar de sacar el extracto, lo que ustedes sí están y todos estamos obligados a conocer. No el detalle en sí o el fino, sino básicamente lo práctico, lo medular, lo que sí es imperdonable no saber. Nuestro primer punto clave, evidentemente, es saber algo de la epidemiología y qué nos depara el futuro. No solamente el mío, que es mucho menos que el de ustedes, sino ustedes tienen un gran futuro, mucho más jóvenes, pero van a ver que van a tener que enfrentar este tema día a día. Y en ese sentido tenemos que grabar una cosa importante. Se ha hecho la casuística en los últimos 30 años, la mortalidad por la enfermedad cardiovascular lamentablemente implica la número uno como causa de mortalidad en general en el mundo. Y esta es una casuística de los últimos 30 años. 200 países han enunciado toda su casuística y se ha duplicado todas las cifras que ustedes pueden imaginar. Evidentemente, la muerte cardiovascular no es una cosa gratuita, responde a factores de riesgo. Y esta es la tabulación de los factores de riesgo. En los últimos 30 años, 1990 a 2019, no ha cambiado sustancialmente los 12 factores más importantes. ¿Y por qué estamos hoy en esta tarde hablando de hipertensión arterial? Porque enfermedad hipertensiva es la causa número uno y no se ha movido en las últimas 3 décadas. De manera tal de que si uno hace un vistazo a nivel mundial, sabemos que la prevalencia en muchas entidades, en muchos países, en muchos continentes es alrededor del 30%, lo cual es una cosa abrumadora. Uno de cada 3 pacientes en el mundo es hipertenso, lo cual significa pues de que estamos en un serio problema. Se calcula que hay más de 1.500 millones de hipertensos en el mundo. Pero eso no solamente es el drama es la tasa de control. Aún con todos los documentos que les acabo de dar un vistazo de los cuántos documentos hay con respecto a este tema, la tasa de control apenas llega al 20%. Eso significa 1 de cada 5 en el mundo está controlado si tiene suerte. ¿Cómo estamos en nuestro país? Cifras actuales hechas por mucha gente involucrada, inclusive el grupo de crónicas liderada por el doctor Miranda. Sabemos de cifras recientes en enfermedad hipertensiva en nuestro medio. Y esto es lo que tenemos en nuestro medio. Es también 22% de prevalencia. 1 de cada 5 peruanos es hipertenso. Por lo tanto, ustedes no se van a escapar de tener que enfrentar a estos pacientes. Sea la especialidad que ustedes tengan en mente hacer o que ya la tienen desarrollando, van a tener que enfrentar hipertensos, les guste o no. Y nuestra cifra de tasa de control, lamentablemente, aún siendo pobre, la del 20%, es mucho peor. Apenas alcanza el 5% globalmente. Evidentemente hay sitios en que tienen unas cifras importantísimas de mejores tasas de control, de repente en práctica privada, en práctica de clínicas particulares, eventualmente, pero no es la cifra global que se reconoce. Y el otro factor importante en nuestro medio es la adherencia. ¿Cuánta gente sigue el tratamiento a pesar de que sabe que está en problemas? Y ahí tenemos una tremenda misión de educación.
la adherencia, que está sujeta a muchos factores, recursos económicos, seguros, etcétera, solamente llega al 11%. Uno de cada 10 mantendrá su medicación por arriba del año. Entonces, como ustedes saben, este primer punto clave, ¿qué nos dice? Estamos ante una, evidentemente, enfermedad endémica. Lamentablemente no ha cambiado en los últimos 30 años, sigue siendo un látigo, mata sin lugar a dudas, y en nuestro país es sumamente importante. Tengan en cuenta que se habla mucho de COVID, ustedes se enfrentarán a muchas enfermedades raras que en su formación les van a estar diciendo, pero del punto de vista cardiológico, hipertensión, tienen que dominarla, tienen que saber porque la van a tener que enfrentar sí o sí en su quehacer diario. Entonces, siendo así las cosas, como que no nos vamos a escapar de este diagnóstico o esta entidad, y como ustedes saben perfectamente, y eso es una cosa muy popular, no hay síntomas. O sea, no se estén esforzando en aprenderse los síntomas y signos, porque eso no lo hay para la enfermedad hipertensiva, salvo que esté complicada. Y ahí viene mi segundo punto clave. Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. Ciertamente hacemos un diagnóstico muy tardío, generalmente vienen con ya complicaciones, pero igual debemos hacer esforzarnos, y ahí hay mucha línea de investigación para hacer diagnósticos precoces. Pero ¿en qué se fundamenta el diagnóstico? Segundo punto clave. Y ahí tenemos que hacer una revisión muy histórica, muy, muy apretada. Tengan ustedes en cuenta que la historia de diagnósticos o métodos diagnósticos data de 300 años. La primera experiencia fue una experiencia experimental muy cruel, pero así fue como se documentó. Stephen Hales por primera vez documenta presión arterial sistólica canalizando una arteria de una yegua, y así obtuvo su primera medición. Y hoy se está buscando si tendría medición de presión arterial sin brazalete. De manera tal, como ustedes ven acá, hay todo un historial de muchos métodos. A pesar de esa tecnología muy sofisticada, no se depriman porque no es válido por ahora entrar en mucha tecnología. Hoy por hoy sigue siendo nuestro tensiómetro, pero con ciertas características elementales, nuestro mejor método de diagnóstico. De manera tal de que esta figurita es tremendamente ilustrativa, puesta en la guía más reciente de enfermedad hipertensiva, como es la guía europea del año 2023, el año pasado de junio 21, donde lo que está diciendo es un mensaje muy sencillo. El consultorio, llámese la posta médica donde ustedes trabajen, llámese el centro de salud, llámense ustedes el hospital, etcétera, tenemos que tener esta metodología que es muy elemental como elemento diagnóstico crucial, fundamental para poder hacer el diagnóstico apropiado. Y esto obedece a reglas simples y elementales. Hay una serie de condiciones que ustedes dominan seguramente, pero nadie respeta, desde qué aparato utilizar, en qué ambiente se debe tomar la presión arterial, cuáles son las condiciones del paciente, cuánto tiempo tiene que estar en reposo, no debe hablarse durante la toma de presión arterial, y además una serie de condiciones de postura, en qué posición se coloca el paciente, cómo se sitúa el paciente, cómo se coloca el brazo, todo esto está simbolizado en esta figura. Si ustedes tienen una memoria fotográfica, básicamente, si me recuerden esta figura que es la que simboliza todo, cuál es el método apropiado de tomar de presión arterial. Con eso ustedes obtienen un número y de manera tal que ya tienen un diagnóstico sí o no en sospecha del paciente con enfermedad hipertensiva. Y finalmente las mediciones. No se acepta que sea una sola medición, debe hacerse al menos 3 mediciones. La guía puso 2, pero en general se acepta como 3 mediciones separadas entre 1 a 2 minutos cada una de ellas para que esto sea una medición correcta, lo cual significa tiempo que más o menos se calcula que sea alrededor de 20 minutos en que tenemos por paciente para tomar una presión arterial adecuadamente. Y de ahí sacamos un número, eliminamos la primera medición y nos quedamos con las dos siguientes. Este método de consultorio sigue siendo evaluarte, sigue siendo el método más importante de diagnóstico. Obviamente existen otras técnicas más, pero no olviden que este es el método de bandera, el método que ustedes tienen que dominar claramente, y no es muy fácil implementar. Si ustedes reflexionan sobre la manera como debe tomarse la presión, ¿cuántos pueden respetar esta metodología? Probablemente muy pocos de la comunidad médica por muchas razones. Y ese es un poco el ejemplo. No vamos a entrar en detalles, pero solamente les traigo acá un vistazo. Cómo una postura inadecuada puede hacer variación a presión de 10 puntos. Cómo el hecho que el paciente esté ante un observador varía la presión arterial. Lo estoy mirando y el paciente tiene ya 22 puntos más. Cómo el hecho que el sujeto esté con un brazo sin soporte, esté en el aire, puede significar 5 puntos más. Es un ejemplo publicado hace mucho tiempo de lo que puede significar factores elementales que cambian la presión arterial. Por lo tanto, como ustedes ven acá, hay métodos y hay reglas adecuadas. Pero el peor de todos es el dispositivo.
En el mundo hay por arriba de los 4.000 dispositivos, aparatos para tomar la presión arterial. ¿Cuántos de ellos están validados? Menos del 10%, lo cual significa que ustedes antes de estar pensando en tomar la presión tienen que ver y chequear si su instrumento va a ser el adecuado. Y eso significa revisar una página. La página más ah, exenta de mucho conflicto de intereses comerciales es esta que se simboliza en este recuadro en rojo, que es el www.stripebp.org. Es una página que ustedes ingresan y ahí van a ver el listado de todos los instrumentos que puedan ser validados para tomar presión arterial. Si su instrumento que van a emplear no está validado, lo que están haciendo es incorrecto y van a obtener un número completamente equivocado. Entonces, el segundo punto clave es la medición precisa de la presión arterial. Y eso significa instrumento adecuado, tecnología o metodología respetada, muy sencilla, muy elemental, pero no muy fácil de poder cumplir. Y con eso ustedes tienen un número y al paciente ustedes lo citan y lo recitan y sigue siendo un método clásico para saber si el paciente está en niveles normales, intermedios, normales altos o ya es un hipertenso. La discusión de que cuál es el número mágico para decir que es hipertenso, según Escuela Europea y muchos países del mundo, más de 140 o más de 90. Y según la Escuela Americana, más de 130 o más de 80, para hacerla simple la cosa y no gastar mucho más minutos en enredarlos con muchas clasificaciones. Lo importante es el número que son dos escuelas propiamente que plantean diferentes clasificaciones y diferentes criterios. Pero aquí el mensaje era, segundo punto clave, medición precisa de la presión arterial. El tercer punto clave es que ahí no queda el cuento, el paciente ya ustedes le dieron un número preciso y tienen que proceder a estratificarlo. ¿Qué significa estratificar? Significa que lo que están viendo no es todo. La presión es un criterio, la punta del iceberg. Ustedes tienen que sumergirse dentro del paciente y ver qué más tiene. Y eso significa factores de riesgo, como ustedes ven en la lámina, puede significar que ya tenga daño, retinopatía, enfermedad miocárdica, enfermedad cardiopatía hipertensiva, cardiopatía hipertrófica, enfermedad coronaria, enfermedad renal. De esto destaca enfermedad miocárdica y enfermedad renal para como criterios mayores. ¿Y por qué? Porque un hipertenso, por ejemplo, si vemos en la columna, segunda columna a la derecha, dice grado 1, 140, clásico hipertenso o 90. Este sujeto puede tener diferentes grados de riesgo según quien sea. Si por fortuna, cosa muy rara, no tiene ningún factor de riesgo, será un riesgo bajo. Pero si esa misma persona tiene ya solamente un factor, de repente es obeso, de repente es diabético, de repente es fumador, ya será riesgo moderado. Si tiene más de tres, será moderado alto. Y si ya por mala fortuna, que es también usual, ya tiene daño renal, el paciente pasará a un estadio de alto o acaso de muy alto riesgo. Esto es indispensable. Las herramientas para poder saber esto es clínica, historia clínica, un examen prolijo, un examen muy claro, minucioso, me refiero al examen clínico, y algunas herramientas adicionales, un electrocardiograma, una ecografía, función renal. Básicamente con eso ustedes ya tienen un buen tamizaje. Lo importante es que digan, este paciente es hipertenso, pero de categoría de riesgo, porque supone diferente grado de riesgo de mortalidad. Esto ha sido actualizado. La guía europea, por ejemplo, hace mucho énfasis en algunos parámetros clínicos. Ustedes ven acá lipidemia, tabaco, presión arterial, edad y género, y una gran lista gigante que va a seguir creciendo. Muchos factores insospechados, fragilidad, ácido úrico, diabetes, en general una lista grande de elementos que le dan una diferente categoría a su paciente. Y evidentemente el hecho que ya tuvo enfermedades adicionales, de pronto disfunción eréctil, enfermedad pulmonar, de pronto de zonas del sueño, etcétera, que ponen al paciente en diferentes categorías de riesgo. No se preocupe por los puntajes, los scores son discutibles porque los scores tienen que estar validados. En realidad, en población latina sí existen dos scores, como ustedes perfectamente según han escuchado, se han desarrollado y se han publicado de hace un par de años y se pueden utilizar, pero en realidad nada reemplaza a la clínica, nada reemplaza a lo que ustedes pueden significar hacer una exploración clínica de su paciente. Finalmente, entonces, herramientas. Hay que mirar el corazón con un electrocardiograma, una ecografía, y hay que mirar el riñón con una tasa de filtración estimada y con la presencia o no de proteinuria. Cuando tengan ustedes esos dos criterios, ya tienen suficientes herramientas para decir el paciente tiene compromiso renal y o compromiso cardíaco como estratificación de riesgo. No es necesario un método sofisticado porque eso es evidentemente más caro y no es, todavía no hay estudios de costo-efectividad que pueda simbolizar lo que tiene el paciente. Entonces, tercer punto clave, no olviden,
el paciente que ustedes le van a tomar bien la presión arterial es la punta del iceberg. Tienen que ustedes sumergirse y buscar a qué grupo de riesgo corresponde mi paciente. Cuarto punto clave, ya sé que es hipertenso, ya sé que tengo que tratarlo. Hoy por hoy, casi todos los hipertensos deben merecer tratamiento farmacológico, pero ¿hacia qué nivel lo llevo? En ese sentido, hay una clasificación muy antigua, pero todavía válida. Primera posta, primer paso, llevarlo a menos de 140 y menos de 90 de presión arterial diastólica como primer paso elemental. Todo paciente hipertenso que ustedes manejan deben llevarlo a esa meta. ¿Y cómo determinan esa meta? Con la técnica de medición precisa de la presión arterial. Si el paciente lo tolera y lo acepta y no le da disconfort, podrían bajar un escalón más, menos de 130 y menos de 80. Pero eso se hace siempre y cuando lo tolere. Pero es la primera posta que ustedes tienen que llevar para dar seguridad y para bajar el riesgo cardiovascular. Cada punto que ustedes ganen es beneficio para el paciente. No hay duda al respecto. Esto ha sido mucho más ilustrado hace muy poco en la guía europea y ustedes ven acá muy claramente con colores. Jamás intenten llevar un hipertenso a menos de 120 es histórica y a menos de 70. Eso es muy mala nota porque eso significa más riesgo. No lo van a beneficiar y lo pueden dañar. Si lo lleven a un rango habitual, menos de 140, menos 90 para todos. Y para algunos, si lo toleran, menos de 130 y menos de 80. También ha sido evaluado en muchos pacientes con diferentes grupos etarios. Ya les voy a repetir, grupo estándar de edad, 18 a 64 años, ese es el nivel adecuado. Pero si su paciente comienza a ganar más años, mucha cautela. Ahí comienzan los problemas porque las guías y las evidencias no son tan sólidas, como ustedes ven acá, entre 65 y 79 años, y peor aún en gente con hipertensión aislada y peor aún con gente octogenaria. Ahí hay un problema porque la evidencia es muy pobre todavía, porque son pocas poblaciones. Definitivamente, si ustedes tienen contacto con octogenarios hipertensos, jamás lo lleven a menos de 130, a menos de 80, porque ese paciente se va a dañar y la categoría cambia desde el punto de vista de evidencia clínica. Por lo tanto, cuarto mensaje, ustedes ya tienen al paciente hipertenso, saben qué grupo de riesgo es, lo están tratando y deben bajar la presión arterial. No hay otro método. La única manera como ustedes pueden beneficiar a su paciente hipertenso es reducir cuantitativamente de manera efectiva la presión arterial. Si ustedes no bajan la presión arterial, no se va a beneficiar el paciente y por lo tanto no están haciendo nada. Pero eso no es de manera exagerada. Si ustedes bajan drásticamente la presión arterial, lejos de hacerle un bien, lo van a dañar y muchos de ellos morirán, muchos de ellos harán evento, no por la hipertensión, sino por el tipo de tratamiento que ustedes le están dando. Quinto y último mensaje para no hacer más engorrosa esta reunión y no aburrirlos tanto, tratamiento. ¿Qué tenemos al respecto? No olviden los estilos de vida que siguen siendo valiosísimos. Y ahí destacan tres métodos importantes, tres estrategias tremendamente, sustancialmente importantes, pero no siempre son tan fáciles de implementar. Bajar la sal en las comidas, no sin sal, sino reducir el sodio, aumentar de pasadita la ingesta de potasio en alimentos ricos en potasio, en la medida que no tengan pulmón renal. Segunda estrategia, bajar de peso al peso ideal. Y tercera estrategia, hacer algo de ejercicio. Y como ustedes ven acá en la columna de la derecha, sí se ha cuantificado. Cada kilo que pueda bajar el paciente bajará un punto de presión arterial. Si baja el sodio en sus alimentos, como ustedes ven en la lámina, puede tranquilamente bajar 4 a 5 o hasta 6 puntos de presión arterial. Y todo eso se va sumando. Entonces, esas estrategias sí son válidas. Generalmente se aceptan como complemento. La pieza angular son fármacos. En este momento existen 4 familias clásicas, pero en realidad hay muchas más familias, hay hasta 2 más, pero las 4 clásicas son los que tienen que ver con el RAS, que está en la parte superior, bloquear el sistema renina-angiotensina, es terapia angular 2, que no es menos que ella, pero es igualmente importante, calcio antagonistas, beta bloqueadores y finalmente el grupo de los diuréticos clásicos tipo tiacida y los llamados tiacida-like o análogos de tiacida. Son las 4 estrategias pilares y en donde uno combina. Y ahí viene el segundo mensaje dentro de este capítulo de quinto punto clave. Y el mensaje es que hoy por hoy la gran mayoría de hipertensos requiere más de un fármaco. Es más, habitualmente uno empieza con 2 fármacos, muy habitualmente en los hipertensos. Es inusual que uno tenga que tratarlo solamente con un fármaco. Solamente hay un grupo muy pequeñito de pacientes que sí pueden ir con un solo fármaco. ¿Quiénes son ellos?
nuestros octogenarios, nuestros pacientes frágiles o aquellos que sean hipertensos de muy bajo riesgo, como les decía. Por eso es importante estratificar octogenarios, frágiles o de bajo riesgo, podrían ustedes eventualmente intentar con un solo fármaco, pero la gran mayoría de sus hipertensos van a requerir dos fármacos y por eso poníamos en la lámina anterior estas combinaciones. Estas líneas en colores no son líneas artísticas, son líneas en donde dice esta combinación es mejor que la otra. Lo importante es que se combine desde entrada para que yo pueda beneficiar a mi paciente. Si yo con dos fármacos lo hago adecuadamente, la probabilidad que lo controle es 60%, no el 20%, no el 5%, 60% lo van a controlar siempre cuando lo tome la medicación y siempre cuando sea adecuada. Si el paciente no tolera, si no controla prontamente, 2 a 4 semanas, rápidamente se van ustedes al tercer fármaco y el tercer fármaco tiene que ser un diurético si no estaba incluido. Y eso significa 90% de tasa de control. Y solamente hay un pequeño porcentaje, 10%, donde va con una cuarta droga, que probablemente sea espironolactona, la cuarta droga para poder controlarlo al paciente hipertenso. De manera tal de que, si ustedes ven, hay un escaso número, acaso un 5% de hipertensos que son los resistentes, los refractarios, los difíciles. Pero el 95% van a ustedes a acertar y no van a tener problemas a la par de los estilos de vida. Lo importante del mensaje es terapia combinada y el plus que se ha agregado más recientemente es que idealmente para mejorar la adherencia es que sea esa combinación en una sola pastilla y eso se llama combinación fija. Son lastimosamente más caras, son eventualmente pues menos accesibles al público en general hipertenso, pero son las que tienen mucho mejor tasa de adherencia y mucho más impacto en la mortalidad. Hoy por hoy es lo que se pregona más, pero sigue siendo el mismo principio, terapia combinada precoz. Los beta bloqueadores también están incluidos en la estrategia y en general. Básicamente lo que yo quería mencionarles, 5 puntos claves, como les decía, se están enfrentando a algo endémico y no va a cambiar cuando ustedes, muchos de los que están en la audiencia, sean todavía estudiantes de la universidad y prontamente serán excelentes médicos, lo van a seguir viendo y lo van a seguir viendo hasta sus descendencia. Eso va a seguir, es endémico y no va a cambiar. En 30 años no ha cambiado, no va a cambiar tampoco en los siguientes 30 años. Hay que hacer un diagnóstico, tienen herramientas básicas, sigan la metodología, estratifiquen a su paciente, trátelo y llévelo a un margen adecuado de seguridad y finalmente usen fármacos como terapia combinada. Era lo que yo quería mencionarles en esta tarde y estamos atentos si es que hubiera algún tipo de pregunta o interrogante. Muchas gracias por la atención y nuevamente mi agradecimiento al comité organizador de este magnífico evento. Saludos.